Bueno, pues bendiciones a todos, hermanos, y bendecidos en el nombre de Jesús. Y bueno, en esta noche vamos a hablar sobre los altares. Vamos a ver el altar en el Nuevo Pacto y en el Antiguo, pero el Antiguo es poco, porque realmente es pasar de la piedra a la persona. Fijaros que en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el altar era visible, se veía, se tocaba, o sea, se construía con piedras, con madera, con bronce. O sea, el altar tenía medidas, tenía formas y tenía fuego, pero fuego literal. O sea, y ese era el centro del sistema espiritual que había en Israel. Pero ¿qué pasa? Que como sabemos, ¿no? Todo eso era una sombra, porque en el nuevo pacto el altar ya no se edifica con manos humanas, el altar ahora camina, el altar ahora respira, decide, obedece. Por eso el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 10, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Tenemos un altar. No dice que tendremos, no dice que había, tenemos, es presente, es real. O sea, el altar no está en Jerusalén, no está en un templo físico, no está limitado el altar a un lugar geográfico. El altar es Cristo mismo y nuestra unión con Él. Porque en el antiguo pacto el sacrificio moría, el fuego descendía, los sacerdotes oficiaban, o sea, la sangre se derramaba continuamente. Pero ¿qué pasa? Que todo eso apuntaba a algo mucho, mucho más grande, algo mayor. Porque en el nuevo pacto el sacrificio ya fue hecho una vez y para siempre. El fuego del Espíritu habita dentro de nosotros. Vosotros sois los sacerdotes y la sangre ya fue derramada definitivamente. Por eso Pedro declara, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, no sois espectadores, no sois visitantes del altar, sois sacerdotes del nuevo pacto. Por eso Pablo dijo también, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12, verso 1. ¿Sabéis qué significa esto? Esto es una transferencia de propiedad. Fíjate qué interesante. Que presentéis vuestros cuerpos. Presentar implica entregar jurisdicción. Significa que ya no me pertenezco, he sido consagrado. Porque en el antiguo pacto el sacrificio moría. Pero en el nuevo pacto el sacrificio vive, pero rendido. Fijar Jesús en el Getsemaní. No había allí un altar de piedra, no había un fuego visible, pero allí se levantó el altar más profundo de toda la historia, porque él mismo dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ahí está el altar del nuevo pacto. No fue una estructura, fue una decisión, porque Jesús sometió su voluntad, con lo cual ahí hubo un altar. Y el altar del nuevo pacto no es donde derramamos la sangre, es donde rendimos nuestra voluntad. Por ejemplo, no sé, imagínate en tu casa una situación. Hay una discusión con tu hijo, tu hija, tu mujer, tu esposo, con quien sea, no lo sé, y realmente tenéis la razón. Estáis discutiendo y realmente en esta situación tú tienes la razón. Tú puedes levantar la voz, tú puedes defenderte, pero sin embargo eliges callar, eliges responder con mansedumbre, eliges preservar la paz en lugar de ganar el argumento. ¿Sabéis qué es eso? Eso también es altar.
O cuando, por ejemplo, tenéis un plan personal o una meta, un propósito, no lo sé, algo, ¿no? Que os ilusiona, algo que queréis. Pero sin embargo, discernir que el Señor está diciendo, no, todavía no, espera. Y tú decides rendir ese deseo. Eso también es un altar. Porque el altar de hoy no se construye con piedras, se construye con decisiones. Y el altar tiene un costo. Presta atención. O sea, el altar siempre implica pérdida. En el Antiguo Testamento el animal era consumido. Y en el Nuevo Pacto lo que se consume es el ego. Si no hay renuncia, no hay altar. Si no hay entrega, no hay nada. Solamente es un discurso vacío. Por eso, en el Nuevo Pacto, el altar no es un lugar al que vais, es una condición en la que permanecéis. Y eso es cultura de vida. Eso es vivir constantemente rendido delante de Dios. Y ahora una pregunta. ¿Dónde está vuestro altar hoy? No ayer, hoy, no mañana, ahora. ¿Dónde está vuestro altar? No me refiero a si oráis, no me refiero a si leéis la Biblia, no, me refiero, ¿qué voluntad no habéis rendido todavía? ¿O qué emoción gobierna más que el espíritu? ¿O qué plan os cuesta todavía poner ahí sobre la mesa? Porque cada vez que elegís obedecer en lugar de reaccionar, ahí levantáis un altar. Cada vez que elegís la santidad en lo secreto, se establece jurisdicción espiritual. Cada vez que rendís vuestra voluntad, el cielo reconoce gobierno. Por eso el altar de hoy no huele a carne quemada, huele a una voluntad rendida, huele a obediencia, huele a consagración. Y cuando una persona realmente vive así, no necesita demostrar autoridad, la autoridad le sigue. ¿Estáis conmigo? En Génesis, cuando Dios se revelaba, los patriarcas respondían levantando un altar. Esa era su respuesta. O sea, no era automático, era intencional, era una reacción visible a una intervención divina. Y en el nuevo pacto ocurre exactamente lo mismo, pero el altar ya no se levanta con piedras, sino con decisiones que alteran nuestra manera de vivir. Y aquí está el problema de muchos creyentes hoy en día, que confunden intensidad con obediencia. Porque sí, tú puedes llorar en el culto, puedes sentir fuego, te puedes emocionar profundamente, pero si no hay decisiones posteriores, no hay altar. Porque la emoción no transforma estructuras, la decisión sí. Por ejemplo, como cuando estuviste hablando el otro día sobre Pablo y Silas en la cárcel a medianoche. Ahí estaban, decidieron cantar himnos mientras que los presos oían. Eso no era un momento cómodo, no era el mejor lugar ni el mejor momento, o sea, no era un ambiente espiritual favorable para ellos. No estaban en una reunión de avivamiento como para ponerse a cantar. Estaban golpeados, o sea, habían sufrido, estaban encadenados, encerrados injustamente. Pero a medianoche ellos tomaron una decisión y no reaccionaron con queja, ni tampoco negociaron su fe, ni se hundieron en la frustración. No, ¿qué va? Ellos decidieron adorar. Eso fue un altar. O sea, no hubo una estructura visible, pero hubo una elección que cambió la atmósfera. Y el texto continúa diciendo que hubo un terremoto y las cadenas se soltaron. ¿Qué quiere decir esto? Que el altar precede a la liberación. Por eso hay muchos que vienen a nuestros directos que quieren liberación sin altar. Quieren emoción sin transformación. Y eso no es así. Sí. Fijaos, esta escena en el libro de los Hechos, capítulo 19, cuando dice que muchos de los que habían creído, dice que venían confesando y dando cuenta de sus hechos, de lo que habían pasado. Dice que muchos de los que habían practicado la magia trajeron libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. O sea, aquí no hubo una emoción superficial, ni hubo, ¿cómo se llama?, un contagio de esto de emocional, ¿no? De eufórico, nada de eso, no. Aquí hubo una ruptura pública.
Porque esos libros tenían valor económico, esos libros tenían historia, tenían una conexión con su pasado. Pero ellos entendieron que no podían caminar hacia lo nuevo arrastrando lo viejo. Eso fue un altar. Jesús lo dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí el Señor cambia el orden religioso. No dice, primero adora y luego arregla. No. Primero arregla y luego adora. ¿Por qué? Porque el altar no puede sostener la hipocresía. La decisión de reconciliar es altar. La decisión de pedir perdón es altar. La decisión de limpiar relaciones, eso es un altar. Por eso, cuando vosotros, quien sea, tomáis decisiones alineadas con la verdad, estáis estableciendo un gobierno espiritual. Porque toda decisión crea un marco. Si decidís tolerar lo que sabéis que contamina, eso crea una estructura. Si decidís cortar con lo que debilita vuestra fe, eso crea otra estructura. Si decidís posponer siempre lo espiritual, eso también crea una estructura. Y el vacío no existe en el mundo espiritual. Y si vosotros no establecéis un altar, otra cosa ocupará ese espacio. No sé, en una casa donde no hay decisiones claras, ¿ahí gobierna el ambiente? ¿Sí o no? Sin embargo, en una casa donde hay decisiones firmes, gobierna la convicción. Si vosotros sabéis que cierta conversación, cierta amistad, cierto contenido, cierto lugar, cierto ambiente, eso os enfría espiritualmente, eso sabéis que eso os baja la vibración, aunque no sea un pecado gravísimo, pero sabéis que eso os roba sensibilidad, tenéis dos opciones, o justificarlo o cortarlo. Y el día que decidís limitarlo o eliminarlo, ahí habéis levantado un altar también. Con lo cual, ahí está la pregunta, ¿qué decisión estáis retrasando que en realidad es un altar pendiente? Vuelvo a repetirlo, ¿qué decisión estáis retrasando que en realidad es un altar pendiente? ¿Una conversación que debéis de tener? ¿Un hábito que debéis de cortar? ¿Un compromiso que debéis asumir? ¿O un desorden que debéis organizar? No lo sé. Porque a veces pedimos más presencia, más dirección, más respaldo, pero el Señor está esperando una decisión. Y el altar se levanta cuando elegís hacer lo correcto, cuando tomáis decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Y es entonces cuando la atmósfera cambia, la autoridad aumenta y el enemigo pierde espacio. Escúchame bien, el altar se construye de decisión a decisión. Y cada decisión correcta es una piedra más en esa estructura invisible que sostiene vuestra vida. Vuelvo a repetirlo. Desde atrás, un poquito más atrás. Vuelvo a repetirlo. El altar se levanta cuando vosotros elegís hacer lo correcto, cuando vosotros tomáis decisiones alineadas con la voluntad de Dios, porque es ahí donde todo cambia, la atmósfera se transforma, tu autoridad espiritual aumenta y el enemigo ahí ya no tiene lugar, pierde espacio. Con lo cual, vuelvo a repetirlo, el altar se construye de decisión a decisión. Y cada decisión correcta es una piedra más en esa estructura invisible que sostiene vuestra vida. En el Antiguo Testamento el patrón era claro. Primero se colocaba el sacrificio y luego descendía el fuego. Nunca al revés. El fuego no caía para ver si alguien respondía, no. El fuego respondía a algo que ya estaba puesto sobre el altar. Y ese principio no desaparece en el Nuevo Testamento. Se transforma, pero no se elimina. Porque ahora no hablamos de animales ni de holocausto físico. Ahora hablamos de una disposición interior, de una entrega profunda, de una alineación real.
Porque sí, el Espíritu Santo habita en el creyente, claro que sí, pero su manifestación, su peso, su evidencia de gobierno se activa cuando hay orden espiritual. Fijaros en este patrón, este detalle. Elías, en el monte Carmelo. Si alguien lo quiere leer, verlo, Primera de Reyes, capítulo 18, verso 38, dice que entonces cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Pero fijaros, antes de que descendiera el fuego, Elías hizo algo crucial. Verso 30, ¿qué pasó? Entonces Elías dijo al pueblo: ven, acercaos a mí, venid, venid. Y todo el pueblo se acercó. ¿Qué pasa, Elías? Cuéntanos. Y dice que él arregló el altar del Señor que estaba arruinado. Presta atención, primero arregló el altar. O sea, no clamó fuego sobre desorden, no pidió manifestación sobre ruinas, restauró la estructura, colocó el sacrificio, ordenó la madera y derramó el agua y ¡pum! Entonces fue cuando cayó el fuego. El fuego no vino para entretener al pueblo, vino para establecer quién tenía el gobierno espiritual en Israel. Y este patrón sigue vigente hoy. Hay muchos creyentes que buscan experiencias, pero el fuego no es una experiencia, es una confirmación. Vuelvo a repetirlo. Hay muchos creyentes que buscan experiencia, pero el fuego no es una experiencia, es una confirmación. Porque cuando el Espíritu gobierna, ya la carne pierde influencia, la duda pierde voz, el pecado ya pierde el atractivo. Y, sin embargo, la claridad aumenta, la dirección se afirma. O sea, el fuego no viene para hacernos sentir algo momentáneo, viene para consolidar el gobierno interior. Y si en nuestras vidas hay caos emocional, hay un caos constante, revisar el orden. ¿Estáis conmigo? No sé, imagínate que quieres más autoridad espiritual, que tú quieres más discernimiento, quieres más claridad, pero tu vida, sin embargo, está llena de distracciones, de caos desordenado, hábitos inestables, no lo sé, más que disciplina. Quieres fuego sin estructura. Y el día que tú decides ordenar tu agenda para priorizar lo espiritual, el día que cortes con lo que te roba la concentración, no lo sé, el día que estableces coherencia con lo que predicas y con lo que practicas, y en ese día estás colocando un sacrificio. Y cuando el sacrificio está en su sitio, el fuego no tarda. Porque el espíritu no respalda el desorden, respalda la alineación. Por eso, no sé, si sentís que vuestra vida espiritual está tibia, no corráis detrás de nueva experiencia. Hacer una revisión. Hay coherencia entre lo que creéis y lo que practicáis. Hay constancia, hay orden. Porque el fuego nunca falla, pero no responde al entusiasmo, a la emoción momentánea. Si quieres más autoridad espiritual, alinea tu vida. Si quieres más claridad, ajusta prioridades. Si quieres más presencia, fortalece la constancia. Porque cuando el sacrificio está en su lugar, el fuego cae. La presencia se establece y el gobierno espiritual se consolida. Mucha gente busca a Dios con urgencia en las crisis, pero luego lo descuida en la estabilidad. Sin embargo, el altar verdadero no se construye en emergencias, se consolida en la rutina. Y en el nuevo pacto no vivimos de experiencias aisladas, vivimos en permanencia. Por eso Jesús lo dejó claro, dijo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Aquí la palabra clave no es visitar, es permanecer. El ejemplo de la foto que he puesto de Daniel.
Daniel no fue un hombre de momentos aislados. Capítulo 6, verso 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Presta atención a ese detalle, como lo solía hacer antes. Ahora, propongo una cosa, vamos a viajar. Ojo abierto, ojo cerrado, no lo sé, imagínate, yo quiero que tú vayas a ese lugar. Año 605, antes de Cristo. Jerusalén arde, Babilonia se levanta, el imperio asirio ya no domina, Egipto pierde influencia y una nueva superpotencia emerge. ¿Cuál? Babilonia, bajo el mando de Nabucodonosor II. Este hombre era estratega, este hombre era arquitecto, era constructor de imperios, y cuando conquista Jerusalén no solamente se lleva oro, se lleva un futuro. Porque en la antigüedad, cuando un imperio conquistaba a otro, hacía 3 cosas. Destruía los símbolos religiosos, deportaba a las élites y reeducaba a la juventud noble. Fíjate, o sea, no solamente querían esclavos, querían mentes brillantes reprogramadas. Y ahí tenemos a Daniel. Claro, ahí tenemos a Daniel, que era un chico joven, 14, 15, 17 años, no lo sé. No tenía más edad. Imagínalo, él nunca había salido de Judá. Él conocía la fiesta, él conocía el templo, los salmos. O sea, Daniel había oído la historia de Moisés, de David, de los profetas. Esto no era nada nuevo para él. Y ahora camina encadenado hacia una ciudad que parece que está tocando el cielo. Ahí está, Babilonia. Porque Babilonia era el sistema más atractivo del mundo antiguo. Es como Las Vegas de Nevada. Babilonia no era un desierto con ídolos primitivos, aquello era sofisticado, había murallas gigantescas, la famosa esa, la puerta de Ishtar, cubierta de azulejos brillantes azules, habían procesiones religiosas organizadas, sacerdotes astrónomos que estudiaban los astros, era el centro intelectual del mundo, y ahí entra Daniel. Y el jefe de los eunucos los selecciona. ¿Por qué? Debían ser sin defecto, inteligentes, de apariencia agradable, capaces de servir en el palacio. Y después de 3 años de formación intensiva de lenguas caldeas, literatura mesopotámica, ciencia, astrología, administración imperial, todo eso. ¡Wow! Eso no era simplemente adoctrinamiento, eso era una inmersión cultural total. Y aquí ocurre otra cosa, que le cambian el nombre, porque Daniel significa Dios es mi juez, y le ponen Belsasar, que era un nombre asociado a un dios Bel, eso. O sea, era un intento simbólico de cambiarle la identidad espiritual, pero la identidad verdadera no se cambia con un decreto, se cambia cuando el corazón cede, y Daniel no cedió. Porque él dice que propuso en su corazón que no contaminarse con la comida del rey. Y esa frase es una joya. No dice que discutió, ni tampoco dice que protestó, ni que organizó una resistencia, una huelga, no, que va. Dice que lo propuso en su corazón. Porque en la cultura hebrea el corazón no solo es la emoción, es el centro de las decisiones, de la voluntad, del entendimiento. Totalmente. Ahí levantó un altar. El primer altar de Daniel no fue público, fue interno. Es por eso que volvemos al versículo de antes. Cuando supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, las ventanas abiertas de su habitación que miraba hacia Jerusalén, hacia el sitio donde él recordaba, donde él oraba, donde él había estado. Y 3 veces lo hacía así, daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Wow, o sea, no empezó a orar cuando él vio las amenazas, no improvisó espiritualmente cuando estaba bajo presión. ¿Qué va? Él ya tenía una cultura personal establecida. Porque el altar continuo crea estabilidad interna que resiste bajo presión externa. Ahí está. Y cuando llegó al foso de los leones, Daniel ya lo había cultivado. Y esa es la diferencia entre el creyente que reacciona y el que permanece.
no sé, una casa. Una casa no se sostiene por declaraciones con la boca ocasionales ni nada de eso, sino por prácticas constantes. Porque cuando en una familia hay, no sé, un tiempo fijo para orar, hay conversaciones donde Dios es el centro, algo natural día a día, en una casa cuando los problemas se hablan rápido y se solucionan, o cuando, no sé, lo que entra por el móvil, por la tele, por la amistad, de todo eso, se tiene cuidado, se vigila todas esas cosas, el ambiente cambia y eso crea una atmósfera distinta. Totalmente. Eso forma, escúchame, eso forma una manera de vivir y esa manera de vivir protege la casa. No es una declaración que sostiene tu casa, ni echar aceite y sal, ni decir el Salmo 91. Sí, son actos proféticos, claro que sí, pero no por hacerlo eso ya está. No, es lo que tú practicas cada día, y lo que repites se convierte en cultura y la cultura termina siendo tu cobertura. Un ministerio puede tener talento, puede tener estructura, puede tener estrategia, pero si no tiene un altar continuo, tarde o temprano, eso no va a servir para nada. Por eso yo pregunto, ¿vuestra vida espiritual depende de momentos o de hábitos? Porque los momentos te inspiran, pero los hábitos sostienen. Y yo puedo decir que un altar continuo es invencible. Porque cuando una persona vive de esa manera, no se desmorona fácilmente, no pierde dirección con cada viento, no necesita un estímulo constante para mantenerse firme. ¿Qué va? ¿Por qué? Porque ha aprendido a permanecer. Y quien aprende a permanecer termina gobernando con estabilidad. Por eso, para terminar ya, hoy es cortito. El altar no es un símbolo, es una decisión repetida. Daniel no fue fuerte en el foso, fue fuerte antes del foso. Elías no vio fuego porque él gritó más fuerte, vio porque él arregló el altar. Y ahora la responsabilidad de esto es nuestra. No podemos pedir fuego sin sacrificio. No podemos pedir presencia sin orden. No podemos pedir gobierno sin permanencia. Porque la pregunta no es si Dios quiere manifestarse. La pregunta es si hay un altar donde manifestarse. Porque esto no se trata de salir aquí emocionado después de esta palabra, de este tiempo. Se trata de salir decididos. ¿Decididos a qué? A rendir lo que aún no hemos rendido. Decidir a ordenar lo que sabemos que está desordenado. Decididos a establecer una cultura que sostenga lo que Dios quiere hacer. Porque cuando el altar es continuo, el fuego no falta, la presencia no se retira y el gobierno espiritual se consolida. Y quien realmente aprende a vivir así, no depende de momentos, vive desde la estabilidad y eso es invencible. ¿Amén o no amén? ¿Estáis conmigo o no? Venga, vamos a orar. No una oración ligera. Esto es un llamado a cruzar la línea. Aquí vamos a orar como quien quiere levantar un altar de verdad. No solamente ver, sentir algo bonito. Vamos a orar, ahí donde estás. Padre, venimos delante de ti, Señor, no como espectadores, sino como sacerdotes, como ministros, como siervos del nuevo pacto. Tu palabra dice, como hemos leído antes, que tenemos un altar, no uno futuro, no uno simbólico, sino uno real. Y hoy reconocemos que ese altar no es de piedra, es nuestra propia vida unida a Cristo Jesús. Señor, no queremos emoción sin transformación, no queremos fuego sin sacrificio, no queremos presencia sin rendición. Hoy decidimos levantar un altar delante de ti, Señor. Padre, así como en el antiguo pacto el sacrificio era colocado primero, hoy colocamos nuestra voluntad sobre el altar. Rendimos nuestra agenda,
rendimos nuestros planes, rendimos nuestro orgullo, rendimos nuestra necesidad de tener razón, rendimos nuestros deseos que todavía aún no hemos cortado, no hemos entregado. Porque tú dijiste a través del apóstol Pablo que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Y aquí estamos, Señor, delante de ti junto con todos mis hermanos. Aquí estamos, rendidos, consagrados. Padre, haz una transferencia de propiedad. Que podamos decir con verdad, yo no me pertenezco, yo pertenezco a Cristo. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que es Cristo en mí, es Cristo en mí, es Cristo en mí. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, si hay áreas en nosotros que aún no han sido entregadas, muéstralas a cada uno de nosotros, independientemente. Muéstranos, visítanos, Señor. Si hay decisiones que hemos retrasado, danos valentía. Si hay hábitos que no te agradan, que nos enfrían o que se oponen a tu voluntad, danos determinación para cortarlos en el nombre de Jesús, porque queremos un altar real. Porque mis hermanos que están aquí, esto no es un club, no son visitantes como en TikTok. Es un grupo comprometido, son hermanos que están aquí, Bien. Señor, que quieren avanzar en su vida, quieren ser transformados, quieren más de ti. Señor, como Daniel propuso en su corazón, hoy proponemos el nuestro también, de no ceder, de no negociar la identidad, de no vivir por impulsos, sino de establecer un altar interno. Y ahora lo hacemos delante de ti, Señor. No importa que Babilonia esté al lado, no importa el sistema, el altar está aquí dentro. Señor, oramos por nuestras casas, por nuestros hogares. Levantamos un altar en nuestros hogares. Que nuestras casas no se sostengan por declaraciones ocasionales, sino por prácticas constantes, Señor, en el nombre de Jesús. Establecemos oración, consagración, conversaciones donde tú eres parte de lo normal, de lo habitual cada día. Que nuestra casa se gobierne por la convicción, no por el ambiente, no por lo negativo. Señor, que nuestra casa no sea un lugar neutro, sino un territorio consagrado y que podamos decir como Josué, mi casa y yo serviremos al Señor en el nombre de Jesús. Padre, sabemos que el patrón sigue siendo el mismo. Sacrificio y fuego, presencia y gobierno. No pedimos fuego primero, colocamos primero el sacrificio. Delante de ti, Señor. Ordena lo que esté desordenado. Alinea lo que esté torcido. Fortalece lo que esté débil. Y, Señor, cuando el altar esté en su lugar, que el fuego no falte. Que tu presencia se establezca y que tu gobierno se consolide en nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Haz de nosotros un altar continuo que queme fuego. Hombres y mujeres, no de momentos intensos, sino de permanencia. Que nuestra vida espiritual no dependa de la crisis, sino de la cultura. Y que cuando llegue la presión, sea lo que sea, cuando llegue el día malo, que ya haya un altar construido. Que cuando llegue la prueba ya haya una estructura interna en el nombre de Jesús. Que yo declaro, no queremos pedir presencia sin orden, no queremos pedir autoridad sin coherencia, no queremos pedir respaldo sin obediencia. En el nombre de Jesús levantamos un altar y donde hay un altar verdadero el fuego responde. Y donde hay fuego la presencia se establece. Y donde la presencia gobierna, el enemigo pierde espacio. En el nombre de Jesús, que así sea, Señor. Amén. Habla nuestras vidas. Si hay cosas pasadas, si que quedan cosas, unos más, unos menos, no lo sé. Dínoslo, señálanos.
para vivir totalmente alineado con tu voluntad en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ver dónde tenemos que dejar la ofrenda para reconciliarnos primero. Dónde tenemos primeramente que reconstruir ese altar para poner el sacrificio. Míranos, Señor, visítanos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén, que así sea.